Espero que salga todo bien, la verdad. No quiero que me cancelen el vuelo. Sistema muy rudimentario. ¿Quién diría que estamos en el primer mundo? Pues las azafatas pasan de todo. Empezamos mal ya, ¿eh? Yo creo que se pasan un poco con los precios en esta compañía, no sé. Tiene gas. Bueno, estamos en el aeropuerto La Guardia en Nueva York y tenemos que poner nuestras propias bandas para la maleta. Qué raro. Un servicio self-check-in. Tendréis que pegar las pegatinas estas por aquí para que lo reconozcan los detectores. Y ahora tienes que pegarlo así. Tienes que quedar... Creo que tiene que ser así, ¿no? Bueno, se hace el check-in en estas máquinas. Tienes que poner tu código de reserva y te imprime directamente lo que viene siendo los papelitos estos de aquí. Entonces hay que hacer eso y ahora tendremos que ir hasta un mostrador para poner las maletas. Bueno, hemos llegado demasiado pronto al aeropuerto. Mejor llegar pronto que tarde. Y no podemos facturar la maleta hasta 2 horas antes de que salga el vuelo, así que... 2 horas y media. Nada, vamos a hacer tiempo y vamos a aprovechar que tenemos las cosas estas que compramos en Chinatown para probarlas y hacer un vídeo así, reacción de dulces asiáticos o snacks asiáticos. Nos hizo mucha gracia esta bebida, no sabemos lo que es, creo que es un refresco, pero es que la lata es súper bonita, o sea, mírala. Se supone que es de sabor a piña. Ah, no, es agua con gas con sabor a piña. ¿Huele a piña? Sí, huele bastante a piña. Huele a los típicos zumos estos de yogur, que es como de piña. Tiene gas. Tiene un montón de gas. Es súper raro, como beberte una Fanta de piña. Pero está bueno. Tiene un montón de gas. Sí, es agua con mucho gas, muchísimo gas. Y con sabor. A piña. Pensaba que era algo más especial, la verdad. No encuentras un agua con piña en todos lados. Pero la lata es súper bonita. Como así de anime o algo de eso, ¿no? Sí. Unas papas de Yoshi, de Nintendo. Dime que no son bonitas. O sea, de Mario. Mira todo esto. Yo creo que son como unas Pringles de toda la vida, Super pero Mario. Decoradas. Pero es que eran muy bonitas. Teníamos que probarlas. Nintendo. Vienen empaquetadas. Como una tubería. Me encanta el packaging. O sea, tiene así todos los detalles de la Nintendo, la Están súper estrellita. chulas, la verdad. A ver qué tal sabe, que eso es lo importante. Bueno, se vería tal que así. Huele fuerte, ¿eh? Son como unas Pringles total. A ver el sabor. Son muy diferentes a las Pringles. Pero están buenas. Son más crujientes. Ay, son raras. No son tan fuertes en sabor, Eso te iba a decir, que pensaba que el sabor iba a ser más fuerte. Son súper crujientes. A mí me gustan más las Pringles, la verdad. Pero no es tan mala. No, no están malas. También sabe más a papa. Siguiente. Esto es como una chocolatina con nubes, parece, dentro. Aquí lo ves mejor. Por eso es muy gracioso. Es como asiático, pero americano, en plan, porque es como, no sé, raro. Eso, mira. como caramelo pequeñito. Vienen en paquetitos individuales. Todo un detalle. Es muy gracioso porque es como estilo muy americano, los típicos restaurantes estos de cenar americano, pero luego está escrito todo en un idioma asiático que no sé cuál es. Tiene pinta de japonés. Sí, es como un trocito de chocolate chiquitito. Así se ve. Está duro. Sí tiene nube. Muy bueno. Está bastante bueno, ¿eh? No se ven aquí, pensaba que iba a morder y se iba a ver. Por la cultura pero no. entera. Está bastante bueno. Es como un trozo de chocolate con nubes dentro, o sea, no tiene ninguna ciencia. Pero nunca he visto eso, ¿eh?
No tiene ciencia, pero nunca lo he visto. No, es raro, pero está bueno. Y ahora vienen las típicas de Shin-chan. O sea, estas son las... Teníamos que comprarlas. Seguramente lo podrás encontrar en cualquier otra parte del mundo, pero aquí estamos. Nunca las hemos probado. Bueno, ¿tú las has probado? No. Yo nunca las he probado tampoco, así que vamos a ver si son tan buenas ¿Cómo dice Shin-chan? como dice Shin-chan. Todo viene súper empaquetado, en plan bien. Uy, ¿Qué es esto? cromos de Shin-chan. Ábrelo a ver qué es, vamos a ver. Una pegatina. De Himawari. Nos ha tocado Himawari. Se ve tal que así. Son estrellitas. Huele a... Parece como a cereal, ¿no? Huele a cereal. Es como un cereal. Hostia, qué raro. Es Sabe un a cereal, ¿no? Son cereales. Son cereales 100%. ¿Cómo se ve por en medio? Bueno, Eso esto no es nada pesado. con leche tiene que ser muy bueno esto, ¿eh? Están buenas, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más postureo, que quizás no iban a estar tan buenas, pero sí. Y ya está, no tenemos más nada. Sí. Ah, sí. Yo pensé que iba a ser más galleta. Sí, yo también pensé que eran galletas. Bueno, Y el vamos a último enseñarlo. es este de aquí, el panda loco. feliz. Creo que son parecidos a los típicos palitos estos de Nutella o de nocilla, que te los comes. Oh, Sí. wow, ¿y esto? Y viene como con toppings, en mira, plan, muy enfoca. bonito. Viene con un topping y con el palito. Entonces, yo intuyo que tienes que coger el palo. Mojarlo en el chocolate si no está muy duro por el frío. Está un poquito duro, la verdad, pero bueno. Uy, Uy, que no se te parta. es que está durito. Y lo luego pones el con el topping. toppings. Que esta cosa aquí dura. Entonces. El topping no me mola mucho. ¿No? De que No sé. como azúcar, me imagino, ¿no? Y el chocolate, pues, sin más. No está mal, quizás le echaste demasiado topping. La galleta es demasiado salada. Es como una galleta salada en vez de Con el un pico como normalmente suelen ser. Pero está bueno, una mezcla de salado y dulce, o sea, está bien. A mí me gustan esas mezclas, hay gente que no le gustan. No soy muy fan. A mí sí, a mí me encanta. Mezclar salado y dulce, mezclar sabores diferentes, me encanta. Quizás tendríamos que habernosla jugado más, coger cosas con sabor a algas y cosas de esas. Pero bueno, está todo bueno. Cosas que Así hacer mientras esperas en el aeropuerto. Pues nada, ahora vamos a esperar a que podamos facturar, que por cierto, el otro día volamos con una de las compañías aéreas que tienen más buena fama de Estados Unidos y hoy vamos a volar con una de las que tiene peor fama, o sea, con una de las peores. Así que vamos a ver ese contraste de cómo es volar en la mejor aerolínea y en la peor. Espero que salga todo bien, la verdad. No quiero que me cancelen el vuelo. Esperemos que no, esperemos que no. No, por favor, no. Bueno, estos son los mostradores de check-in. Wow, dejan las maletas por ahí. Ahí están nuestras maletas. ¿Llegarán? Espero que sí. Sistema muy rudimentario. ¿Quién diría que estamos en el primer mundo? Bueno, nos han separado. Nos han separado al volar. Empezamos mal ya, ¿eh? Un poquito cutre todo, ¿eh? Tenía una pantalla ahí con esto del Windows y una foto de Frontier, la compañía. Pero bueno, vamos a ver el avión qué tal. Bueno, para empezar tenemos este asiento, que la verdad que es súper simple. No está aquí de comida, que es nada, prácticamente inexistente. No tiene nada que lo sujete. Pero bueno, vamos a ver qué tal es la Ryanair americana. ¿Alguien ocupó el asiento de Alba? Eso tenía como ver 3 veces. Madre mía, esto es un espectáculo. Y aquí las azafatas pasan de todo. Bueno, he de decir que el espacio en los pies está bastante aceptable. O sea, fíjense, tengo mis rodillas y no tengo espacio porque está como inclinado. O sea, eso está bastante bien porque tienes espacio para las rodillas.
En cambio, en otros asientos como el de Vueling o Ryanair, vas ya pegado aquí. Son problemas para mí, ya que soy alto, pues la verdad que se agradece. Es súper sencillo el asiento, pero la verdad que de momento voy bastante cómodo. A mí es que en América las personas son grandes, pero la verdad que bastante bien. Para el precio que hemos pagado por el avión, un trayecto de 3 horas y media. Por ahora probado. Un poquito cutre todo al principio, el aeropuerto y demás, pero no necesito más. Con que me lleven al destino, tengo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese vuelo sin mí? ¿Cansada? Ay, sí. ¿Dormiste? Me estaba quedando dormida ahora por último y ya aterrizó. Oye, he de decir que no está nada mal, pero lo único que tal es que tarda un montón dentro del avión. Pero cómodo era, para mí era súper cómodo. Salimos como 1 hora más tarde de lo que deberíamos que haber salido. Pero llegamos en hora. Lo tienen todo calculado para que no haya reclamaciones. Yo creo que lo ponen 1 hora de más. Porque saben lo que hay. Porque tarda mucho en salir. Pero bueno, ya estamos aquí ya. Ya hemos llegado por fin. La experiencia volando en la peor aerolínea de Estados Unidos ha sido más o menos. El aeropuerto, la verdad que nos tocó como la terminal más vieja que había. Yo creo que la peor. Era todo súper rudimentario. No tenían ni siquiera cintas para llevarse las maletas, sino que se las tenían que llevar como en carritos. Era todo muy random, pero bueno. El avión se retrasó casi 1 hora, aunque luego llegamos a tiempo. O sea, yo creo que lo tienen calculado, que tarda más tiempo para venir para acá por el tema de que, o sea, para despegar tuvimos que hacer una cola tremenda con un montón de aviones esperando, de la cantidad de tráfico que había. Sí es verdad que se pasan un poco en esta compañía con los precios de los asientos, porque te sientan separados como en todas las aerolíneas de low cost. Encima te ponen como en sitios en los que ya al lado tuyo está ocupado. Nosotros lo que hacemos normalmente cuando volamos en low cost es comprar solo un asiento. Entonces uno de los dos se cambia de sitio y se pone al lado del otro, y así solo pagamos un asiento. Y también los asientos con Ryanair o con Vueling y todas estas compañías suelen costar más baratos, 8 o 9 euros máximo. Aquí cada asiento costaba mínimo 24 dólares, el más barato. Y encima teníamos que comprar 2 porque no habían sitios libres al lado de ninguno de los dos. No sé si fue casualidad o es que lo hacen así adrede para que tengas que comprar los 2 asientos. De todas formas, cuando yo llegué a mi asiento estaba ocupado, así que me senté en otro asiento, pero luego vino una chica que le estaba yo robando el asiento y al final le tuve que preguntar al chico que estaba sentado en mi sitio que cuál era su sitio para sentarme en su sitio, porque no tenía asiento. Al final me salió bien la jugada porque me había tocado centro y el chico este me cambió el sitio y estuvo en pasillo, así que más cómoda. Estuvimos separados, pero por lo menos no estuvimos incómodos. ¿Y tú qué tal? ¿No vas a decir nada de la experiencia? Yo, mira, bien, lo que dije en el vídeo. Tenía espacio para los pies, el asiento era cómodo. Me esperaba algo peor, la verdad. Yo la puntúo un 5 raspado, güey. Tampoco te creas que es mucho. Tampoco había tanta diferencia entre la que se suponía que era una buena compañía y esta. Pero claro, es que luego empiezas a sumar que si maletas. Las maletas son una pasada de caras. O sea, las maletas, ¿cuánto costaron las maletas? Costó más que el vuelo la maleta, para facturar la maleta. Y además solo te permiten 40 libras máximo, que eso son como unos 18 kilos, que es súper poco. Y luego si quieres más, tienes que pagar mínimo 70 dólares para aumentar el peso de tu maleta. O sea, es una locura. Yo creo que se pasan un poco con los precios en esta compañía, no sé. Y nada, ahora estamos esperando el transporte para ir al hotel, que se supone que nos tienen que venir aquí a recoger al aeropuerto. Sí, pero mira qué guagua nos recoge. Hemos tenido que esperar unos 5 minutitos, pero mira, ya se puede hacer una idea de lo que nos espera mañana, ¿verdad? Hola. Tengo una cara de cansada y de sueño. De largo, ¿eh? Buah, mucho. Y encima me levanté súper temprano. Bueno, acabamos de hacer el check-in en la habitación.
Así que vamos a hacer un pequeño room tour. Quédense, vamos ahí. Tenemos aquí el espejo del recibidor. Un espacio así grandito. Seguimos caminando. A la derecha tenemos un lavamanos, el cual no tiene puerta, pero luego tienes la puerta para entrar al baño. Tienes un retrete, la ducha, bastante ok, ¿no? A ver, por aquí. Amenity, a ver qué tal el papel, si no es como el de Nueva York, que es inexistente, para controlar el aire. Y esta es la habitación, 2 camitas, esta para mí y esta para Alba. Hay un cofre cerrado con llave, me da mucha curiosidad. El cofre misterioso que no consigue abrir te gana el premio. Tiene llave y todo, ¿eh? Así que ahora vamos a ver las vistas que tenemos, a ver si ya saben dónde estamos o no saben dónde estamos. Bueno, por si no saben dónde estamos, efectivamente estamos en Universal. Y nos hemos casado en secreto. Nadie, eso no me ha dicho nadie. Así que quédense para los próximos vídeos, que se vienen cosas muy interesantes. Alba está aquí flipando. Así que si quieren ver el mundo de Harry Potter con nosotros, ya saben, suscríbanse al canal. Obligatoriamente. O sea, si van a verlo, obligatoriamente suscribirse. Si no, no se lo enseñamos. Vamos a pedirnos algo de comer, que estamos hambrientos, son casi las 12 de la noche. Y a descansar, que mañana hay que despertarse súper temprano. Es surrealista esto que estoy viviendo. Estoy súper cansada. Yo no sé mañana cómo me la puedo bañar. Tenemos que estar despiertos a las 7 de la mañana. No, a las 7 de la mañana tenemos que estar en el lobby. Tenemos que estar cogiendo los tickets. Madre mía. No pasa nada. No hay cansancio. Semi se ha pedido unas alitas súper ultra picantes y cree que se ha pasado con el picante. Porque eso está... Se llamaba Atomic. Atomic. Madre mía. O sea, las menos picantes que había Son estas. y las más picantes. Compara el color. Ya la salsa y todo. Lo más gracioso es que pedí 5 y me vinieron 2. No sé si dijeron, sí, si come 5 se estalla. Pero le devolvieron el dinero, ¿eh? Huele fuerte, ¿eh? Hostia. Está picante, ¿eh? Picante en plan... Yo creo que gente no aguantaría eso ni broma, ¿eh? Y no sé si me aguantaría comerme las 2 enteras así de golpe, sin quitarle salsa, porque picante del que duele. Lo malo es que en sí la salsa tampoco es que esté tan buena. O sea, sabe a chile. Está picante fuerte, ¿eh? Toma, chocolate. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Está sufriendo, ¿eh? Yo, que la sabe muy mal, tío. Se comió una y ya no puede más. Es que fuego, ¿eh? Es que huele muy mal. Saben mal, es que si pillo y están buenas las compro, es que saben mal. Es que huele fatal, o sea, huele a picante de este de que tú dices... "Ugh". ¡Qué desastre! Llegamos a la mañana, ¿eh? Hay basura afuera, porque si no se va a quedar toda la peste aquí toda la noche de las alitas esas. Creo que te está saliendo humo de la cara. Mira que a mí me gusta picante. Es más, si no soportase el picante no me hubiese comido una. Pero es el picante ese que después te pica la boca después. Son picantes feos. A ver, el sitio en general no está muy bueno, ¿eh? Es este de aquí. Wings Stop. Pobrecito. Siempre tengo chocolate en la mano.